Bienvenidos a este programa, La Voz de Alianza Internacional, para bendecir la ciudad de Villahermosa, donde estamos al aire, y a todo el estado de Tabasco y a cualquier estado de esta República de México. Sean todos bienvenidos, y también los que nos están viendo fuera de México, gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético, donde Dios está acelerando su obra aquí en la tierra. Hoy vamos a estar hablando acerca del consuelo de Dios para las naciones. Estamos continuando el tema que vimos la semana pasada. Y bueno, toda persona, todos necesitamos realmente un consuelo. Yo creo que todos en este año 2020, algunos necesitan consolación con alguna enfermedad o alguna tragedia o algo adverso que están viviendo, pero para eso está la consolación, y Dios la creó, Dios la hizo, para que todos estemos en salvación, para que el que está enfermo sea sanado, para que el que está oprimido sea liberado. Así que no importa qué tragedias has tenido en este año 2020, algunos han tenido que lidiar con la economía, otros han tenido que lidiar con algún familiar que ha partido, otros tal vez en su salud todavía están lidiando, pero les aseguro que están saliendo ya del túnel, porque la luz es más fuerte que las tinieblas y todos estamos saliendo a la luz, estamos saliendo a donde está la completa sanidad, la completa redención y la consolación con ello. Así que Dios, Él vino. El propósito de Dios desde que el hombre pecó, hay que recordar que en Génesis Adán y Eva pecaron, el primer hombre, la primera mujer pecaron, pero desde ahí ya Dios estaba buscando la consolación, estaba buscando también la reconciliación, porque el hombre, nosotros nos apartamos de Dios. Había un abismo que nos dividía, que nos apartaba, que nos separaba de Dios. Por eso, desde el principio Dios pensó en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que en Jesucristo fuésemos redimidos y con ellos la consolación fuese llevada a cabo, al igual que todos estemos reconciliados con Dios. Por ello, vemos, Dios pensó en la reconciliación, Dios pensó en que todos los seres humanos seamos conciliados. Entonces, tenemos Dios. El Dios, cuando hablamos de Dios, Él es tres en uno. Él es Dios trino y uno. Dios pensó la consolación, el Padre lo pensó cuando envió a Jesucristo. Jesucristo, Él vino a consolar y para dar marcha después al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí es donde vemos que toda la Trinidad tenía como propósito consolar a los seres humanos. Y hoy en día, el Espíritu Santo, Él es el consolador del mundo, Él es quien convence de pecado, Él es quien nos lleva a Jesucristo, nos lleva a la palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos marca las pautas de lo que debemos de decir, lo que debemos de declarar. Y el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo y Jesucristo nos lleva al Padre. Por eso Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado. Por eso la importancia de hacer una mancuerna con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él es nuestro consejero, Él es nuestro guía aquí en la tierra. Por eso todos los problemas que están en la tierra, si necesitamos a alguien que nos ayude, ese es el Espíritu Santo. Él es Señor y Él es también Dios, y es a Él a quien tenemos que oír su voz y seguirle. Por eso vemos en Romanos nos habla que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, y quien dirige esas palabras es el Espíritu Santo. Por eso la importancia de caminar con el Espíritu Santo, no importa en qué situación estemos, no importa qué adversidad estamos enfrentando, todos tenemos que tener al Espíritu Santo a nuestro lado para que nuestro camino sea más fácil. Por ello, el Espíritu Santo, Él está trayendo consolación, y hoy en día el instrumento de Dios para traer consolación a la tierra es la iglesia. Sí, estamos hablando de hombres y mujeres que Dios está usando para traer consolación, tal como
tales como hoy podrían ser los 5 ministerios que dice Efesios. Entonces, todos necesitamos de alguien aquí en la tierra, y de quien más necesitamos todos es del Espíritu Santo. Así que por eso Dios está obrando por la iglesia. La iglesia es la única que puede traer consolación al mundo por medio de Jesucristo. Todos necesitamos de alguien para ser levantados. Tenemos un ejemplo con el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo, cuando él estaba empezando su obra, hubo un hombre que le dio ahora sí el espaldarazo. Hubo un hombre que lo respaldó, Bernabé. Y Bernabé significa el hijo de la consolación. Así que vemos, Pablo necesitó de Bernabé para que Bernabé intercediera a favor del apóstol Pablo delante de los apóstoles de la iglesia primitiva, como Pedro, como Juan, como el concilio de la iglesia de Jerusalén. Y por ello los judíos aceptaron al apóstol Pablo. Y bueno, después vemos Pablo y Bernabé harían una mancuerna para que pudiesen realizar su primer viaje, y fueron usados poderosamente por el Espíritu Santo. Así que todos necesitamos de alguien. Y bueno, por eso Dios ha puesto los 5 ministerios en la tierra, para que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, traigan consolación. Y esa debe ser la tarea principal para este año 2020, porque estamos viviendo un mundo que tiene mucho miedo, que tiene mucho pánico, que espera lo peor, y por eso necesitan que estos siervos de Dios se pongan al frente de la tierra y traigan la paz, traigan la consolación. Y todo es posible porque el Espíritu Santo es quien mueve los 5 ministerios. Él es el capitán, Él es el que va por delante. Y si hacemos esto, entonces vamos a traer grandes resultados y vamos a cumplir con la gran comisión que Jesucristo nos dio en los evangelios. Así que vamos a hablar hoy en día. Quiero dar un texto para seguir con este tema, y tiene que ver con Salmos, el capítulo 34. Un bonito salmo que nos habla de la protección divina. Quiero enfatizar unos 5 versículos de este Salmo 34, porque nos habla cuando no hay consuelo, entonces hay aflicción. Y este salmo nos habla de que Dios nos ha escuchado y de que Él va a traer paz a nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Y aquí viene lo que sucede cuando buscamos a Dios, y es que Él nos libra, no solamente de uno, sino dice de todos mis temores. Así que vemos este versículo 4 nos habla que Dios nos libra de todos los temores. Luego dice el versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué pasó cuando le oyó Jehová? Dice: y lo libró de todas sus angustias. Y así podemos seguir leyendo después lo que dice, vemos ahí el versículo 15. Por ejemplo, nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aquí dice que Dios tiene ojo y oído para los justos, que son quienes claman, y entonces sí, Dios va a traer consolación. Y entonces Dios va a poner atención a lo que están pidiendo los justos. Vemos lo que dice también el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué pasa cuando Dios los oye? Dice: y los libra de todas sus angustias. Y uno más, el versículo 19. Vemos ahí, el versículo 19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo. Y vaya que han sido muchas en este año 2020. Pero, y aquí hay un pero, siempre hay que alegrarse cuando hay un pero, porque quiere decir que viene una solución. Pero de todas ellas le librará Jehová. Así que vemos todo este salmo, capítulo 34, nos habla de la protección divina. Y estos 5 versículos que acabamos de leer son los 5 versículos que nos habla que Dios
va a dar respuesta para todos los justos, para la iglesia, para todos aquellos que están clamando a Dios. Porque si hay peticiones de oración, si hay clamor a Dios, entonces Dios no se va a hacer de oídos sordos. Al contrario, Él va a pegar su oído, Él va a abrir bien sus ojos, y entonces vamos a ver la respuesta de Dios más rápido de que cuando nosotros empezamos a orar. Por eso hay que seguir orando y hay que seguir hablando la palabra profética, porque va a cumplirse. Y estamos en un año donde Dios va a dar cumplimiento a su palabra. Es un año que significa sueños y visiones. Y los sueños y visiones de Dios se van a cumplir en esta tierra, y en este mes de noviembre y en diciembre vamos a ver el paso acelerado de Dios para bendecir a su pueblo como nunca antes, y debido a la iglesia, las naciones serán bendecidas. Toda la gente será bendecida. Así que damos gracias a Dios, porque lo que viene a continuación es grande para el cuerpo de Cristo, es grande también para los gobiernos de la tierra, que han puesto en primer lugar a Dios antes que los hombres. Así que sigamos buscando a Dios, sigamos clamando a Dios, porque de acuerdo al Salmo 34, hay respuesta para toda persona que clama a Dios. Así es, el consuelo de Dios parte de Él mismo. Él es el creador del ser humano, y toda persona en la tierra está en necesidad. Cuando el hombre pecó, vino la separación de Dios, y es Dios quien empezó a buscar al hombre. Este salmo que se ha leído, el Salmo 34, es un salmo que habla de la protección que Dios da a los desamparados. Pero hay que clamar a Dios. Nosotros, los seres humanos, somos las únicas personas o seres vivos que podemos hablar. Los animales no hablan. Así que el único ser racional que Dios creó a la imagen y semejanza de Él es el ser humano, y puso la boca para comunicarnos. Dios se comunica con el hombre y el hombre se comunica con Dios. Si el hombre está apartado de Dios, hay que pedirle ayuda a Dios. De esto se trata el consuelo. El consuelo es la ayuda que Dios brinda al hombre en su aflicción, en su necesidad. Tenemos algunos cuadros que hablan del consuelo de Dios. La definición de consuelo es la ayuda de salvación que ofrece Dios al necesitado en su angustia y desesperación. En Isaías capítulo 43, versículos 2 y el comienzo del 3, está hablando de lo que está pasando en nuestras tierras, acá en el sureste de México, en los últimos días, porque este año está terminando con muchos contagios y muerte en el mundo entero. En el mundo entero ya hay más de 1 millón de personas contagiadas, o sea, 53 millones, mejor dicho, de personas contagiadas y 1 millón de personas fallecidas. El número de personas recuperadas viene siendo el 65%. Así que estamos en una lucha contra el contagio, estamos en una lucha contra la muerte, y estamos en el mes de noviembre, estamos en el otoño. Cuando nosotros hablamos del otoño, estamos ya viendo el término del año 2020, pero Dios está comenzando. Dios comienza en otoño. Cuando nosotros estamos terminando en nuestro calendario, Dios está empezando. Por eso los profetas están hablando de que vienen respuestas de Dios, vienen cosas nuevas, viene la solución a los problemas, pero es necesario clamar a Dios. Dios quiere oír de la tierra a todo ser humano que le busque a Él. Por eso dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye. Las personas que oyen la palabra de Dios y la creen y claman a Dios, esa es una persona justa porque camina en la justicia de Dios. La palabra de Dios
La Biblia, las Escrituras representan la justicia de Dios, porque representan a Jesucristo. Y cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, creído en la palabra de Dios y clamamos en nuestras necesidades, dice: Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Podemos leer Isaías 43, 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí está Dios hablando a las personas que no deben caminar con temor. Las circunstancias adversas que se viven en la tierra es producto del pecado, el pecado que se cometió desde el principio, Adán y Eva. La Biblia dice que la muerte entró por el pecado. Romanos 5:8 dice la Biblia que el pecado entró por un hombre. Así que el pecado está en la tierra trayendo muerte. La muerte se extendió a todos los seres humanos de generación en generación. Todos los que hoy vivimos en la tierra hemos nacido en muerte, muerte espiritual. Tenemos vida física, vida biológica, pero no vida espiritual, no la vida de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Por eso ninguna religión puede ayudarme a la salvación. Solamente Dios, el Creador, puede salvarme. El hombre tomó la decisión de pecar, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Por el pecado están las consecuencias. Las consecuencias del pecado es lo que estamos viviendo: inundaciones, terremotos, incendios, huracanes, muertes, pestes, plagas, todo lo que estamos viviendo. La maldad del hombre se está incrementando. 2020 ha sido un año de muchas perturbaciones atmosféricas como nunca se había vivido. Hemos conocido más de 30 depresiones tropicales, 30 tormentas tropicales solamente en el Atlántico, y estamos ya terminando la temporada de huracanes, pero hay una gran actividad todavía en el mar, en el Caribe, de huracanes. Tenemos todavía el huracán Teta, que está yéndose hacia el África, pero está formándose el nuevo huracán Iota. Ya se terminaron las letras del alfabeto normal, ahora estamos en el alfabeto griego y estamos en el nombre Iota. Es el último huracán que se está formando en el Caribe y vuelve a dirigirse hacia las costas de Nicaragua y Honduras, y están ahora advirtiendo: viene una gran precipitación de lluvia sobre Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, en el sur de México. Estamos hablando de Chiapas, estamos hablando de los escurrimientos de los ríos que vendrán. Todo esto es amenaza. La próxima semana, el lunes, entra este huracán con categoría 3. Se cree que sea categoría 3, que impacte las costas de Nicaragua y Honduras. Hemos salido de un huracán y entramos a otro huracán. Estamos viviendo en inundaciones y todavía hay una amenaza de mayores inundaciones. Por eso, amigo, amiga, hay que clamar a Dios. Dios está esperando oír tu voz. Si tú no clamas, ¿quién lo va a hacer por ti y por tu familia? Ningún ser humano puede ayudar, solamente el Creador. Dios estableció la ayuda, el consuelo por medio de su Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Hoy
Son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que conducen la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo la que trae el consuelo. Nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo para hablar la verdad, hablar acerca del consuelo de Dios. Pero el Espíritu Santo está allá donde tú nos estás viendo, amigo, amiga, donde estás recibiendo la palabra de Dios, porque Dios te ama. Dios no quiere de que tú entres a una angustia ni desesperación. Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que tú perseveres con Él. Él ha extendido su mano. Tómate de la mano del Señor. Por eso estamos predicando a Jesucristo. Estamos hablando de Jesucristo, el único que puede ayudar al matrimonio, a la familia, a la ciudad, a nuestras autoridades. Las autoridades de una ciudad y de una nación no podrán atender lo que viene de lo sobrenatural, lo que viene de lo espiritual, porque todo lo que se está moviendo hoy detrás del mundo de lo natural son fuerzas espirituales demoníacas que tratan de destruir poblaciones enteras. Detrás de un huracán va a quedar destrucción, va a quedar enfermedades, va a quedar pestes, plagas, va a quedar muerte. Por eso tenemos que orar. De esto se trata el trabajo de la iglesia cristiana en el planeta Tierra. La única que puede clamar a Dios, pidiéndole a Dios que intervenga en los asuntos de este virus COVID-19 y en los asuntos particulares de una región, como son las inundaciones o las precipitaciones grandes que están viniendo sobre una región, es la iglesia. La iglesia debe orar y ayunar. La iglesia son personas, somos personas, hombres y mujeres, donde vemos la necesidad. La Biblia habla de la importancia de clamar a Dios, y de esto se trata el versículo 34. Clamaron los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Las personas arrogantes, las personas que dicen que no hay Dios, las personas que dicen yo no necesito a Dios, las personas que en lugar de acercarse a Dios en medio de la tragedia se alejan de Dios, no esperen recibir el consuelo de Dios. El consuelo es el toque de las manos de Dios, es el toque de sus brazos, es lo que habla el Salmo 91. El Salmo 91 está refiriéndose a la protección que Dios nos da por medio de sus propios brazos. El versículo 4 del Salmo 91 dice: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí tenemos entonces cómo Dios se muestra como el protector. Bajo sus alas estará seguro. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dio referencia a la forma en que Él personalmente iba a traer el consuelo a la ciudad de Jerusalén, a los judíos, a la nación de Israel. Pero muchos de los judíos no creyeron en el Mesías. Muchos de sus hermanos judíos lo rechazaron. La religión judía no creyeron que era el Hijo de Dios. Jerusalén, la gran mayoría de la ciudad de Jerusalén rechazó a Jesucristo, el Mesías, el Consolador. Dios es consolador. El Padre envió a su Hijo a consolar. El consuelo tiene que ver con el toque personal, tiene que ver con la persona de Dios. Y la persona se manifestó en Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Él vino a tocar a los enfermos para que sean sanados. Él vino a echar fuera esos demonios que perturbaban a las personas y estaban angustiadas y desesperadas en sus enfermedades. Jesucristo vino a alimentar. ¿Cuántas personas fueron alimentadas por Jesucristo? Todo esto se movió en lo sobrenatural. Jesucristo hizo milagros. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, se dirigió a la ciudad de Jerusalén. Y aquí están las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículos 37. Vamos a leer nada más el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí tenemos el consuelo que traía Jesucristo sobre Jerusalén, sobre Israel, pero no quisieron. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, como una madre junta a sus hijos, junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En Isaías 66 la Biblia dice que Dios se comporta como una madre al consolar a los hijos. Todo esto está relacionado en la Biblia para que entendamos de que Dios quiere consolarnos. Es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que el hombre en la tierra no viva en angustia, en desesperación, en tribulación. Hay un diablo en la tierra, invisible, no lo vemos, pero está atacando la mente de las personas, está atacando las emociones de las personas, está atacando los cuerpos de las personas, está atacando los recursos económicos de las personas. El diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Así que solamente Jesucristo puede hacer un cambio a las circunstancias. Por eso, en medio de estos problemas que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de inundaciones, en medio de tragedias, tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No estamos hablando de formar parte de ninguna religión. No predicamos religión. Estamos trabajando en el consuelo de Dios, tal como lo hizo el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo estaba hablando de la manera en que Dios está trayendo el consuelo por medio de la iglesia, por medio de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo representaba uno de los 5 ministerios, era parte de la iglesia, pero aquí el apóstol Pablo está hablando de Dios el Padre. El Dios que nos ama había enviado en el nombre de Jesucristo al apóstol Pablo a consolar, a reconciliar al pecador que está apartado de Dios con Dios. Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta allí. Allí dice que todo proviene de Dios, quien nos ha reconciliado solamente en Cristo, el único camino al Padre, el único que nos lleva a la vida eterna es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, y nos dio a nosotros aquí en la tierra, seres humanos, a todos los que hemos creído en Jesucristo. Esta es la iglesia. Pablo formaba parte de los 5 ministerios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación está aquí en La Voz de la Alianza, está en cualquier cristiano, en cualquier iglesia cristiana, en cualquier pastor que está hablando de Jesucristo. Es el ministerio de reconciliar, no es el ministerio de dividir.
no es el ministerio de estar separando al cuerpo de Cristo. Estamos reconciliando, uniendo el cuerpo de Cristo. Cristo es un solo cuerpo, no hay varias iglesias, es una sola iglesia. La iglesia cristiana es una, con diversos miembros. Un cuerpo está formado de diversos miembros, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Son las diferentes denominaciones que pueden haber en el cristianismo, pero la suma de todos ellos hacen la iglesia cristiana, un cuerpo. Todo eso está enseñado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Señor Jesucristo, dice la Biblia en Efesios 4:11, instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de la iglesia, y que la iglesia fuese a reconciliar el mundo con Dios. Por eso Pablo dice: yo tengo el ministerio de la reconciliación. Tenemos la mano, hemos señalado de esta mano que es la mano de Dios, es la mano de reconciliación, es la mano que toca al enfermo, es la mano que libera al cautivo, es la mano que consuela, que abraza, que consuela al que está afligido y necesitado. 5 ministerios de consuelo. Es el ministerio de la reconciliación con Dios. Esto es lo que habla el apóstol Pablo, y es el ministerio que todos aquí en la tierra, si somos cristianos, tenemos. Vuelvo a repetir, la Voz de la Alianza está cumpliendo el ministerio de reconciliación. Estamos hablando de Jesucristo, el único camino hacia Dios el Padre. Sigamos leyendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, hasta allí. No tomándole a los hombres pecadores su pecado. Dios conoce al ser humano en la tierra, todos somos pecadores. Dios no se sorprende con el pecado de una persona aquí en la tierra. No se sorprende con el ladrón que roba, no se sorprende con el adúltero que está en adulterio, no se sorprende con el homicida, con el asesino, no se sorprende de nada Dios, porque Dios conoce, Él es omnisciente, todo lo sabe. Él conoce al pecador, sabe que el pecador está apartado de Dios, está en un estado de corrupción. Esta es la corrupción, estar apartado de Dios, y por lo tanto el hombre en su corrupción está lleno de maldad. Todo el infierno está atacando a la persona en su mente, en su alma, en sus emociones, sentimientos, en su voluntad, en su propio cuerpo, para estar blasfemando contra Dios y no acercarse a Dios, y haciendo más daño al prójimo. Dios no se sorprende de la maldad del hombre en la tierra. Dios aún muestra su misericordia con el pecador, porque hace salir su sol sobre una ciudad, sobre una nación, tanto para buenos como para malos. Dios lo que espera del pecador es arrepentimiento, que un día reconozca que está apartado de Dios. Por eso tiene que arrepentirse para reconciliarse con Dios. La sangre que Cristo derramó en la cruz limpia de todo pecado. Por eso estamos predicando, los 5 ministerios predicamos, la iglesia predica acerca del poder de la sangre de Cristo, que limpia a cualquier pecador, por muy pecador que sea en el planeta Tierra. El hombre está lleno de maldad. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino por los buenos, vino por los malos. Cristo no vino por los sanos, vino por los enfermos. Cristo vino por la gente necesitada. Este es el consuelo de Dios.
Dios descendió del cielo a la tierra en la persona humana de Jesús para que Él personalmente tocara al enfermo, personalmente liberara al cautivo, personalmente enseñara con su boca palabras que vienen del corazón de Dios el Padre. Dios es amor y Dios nos ama. Y Jesucristo enseñó que los brazos del Padre están abiertos para el pecador. Solamente hay que arrepentirse. Por eso predicamos arrepentimiento para que haya perdón de Dios. Dios quiere perdonar al pecador si el pecador se arrepiente. Y entonces viene la reconciliación. El camino es Jesucristo. Por eso toda persona debe recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para que pase a ser un hijo de Dios y pueda entonces orar a Dios el Padre ante cualquier situación aquí en la tierra. Por eso Dios está tocando tu corazón, amigo, amiga, porque Él te ama, Él es tu creador. Tú estás en una cautividad espiritual. Satanás ha tomado tu mente, tus emociones, ha tomado tu voluntad y tú estás endurecido en tu corazón por el pecado. El pecado te endurece, el pecado no te hace reconocer a Dios. Entonces necesitas la ayuda. Para eso es la iglesia. La iglesia está orando y ayunando para destruir fortalezas sobre tu vida y para que puedas reconciliarte con Dios. El apóstol Pablo sigue hablando aquí en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo cristiano tiene esta palabra, la palabra de reconciliación. Todo cristiano, sea de cualquier denominación, predica la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la voz de Dios, la voz de la súplica y el ruego. Dios ama al ser humano, su máxima creación. Cuando Dios creó todo lo que hoy vemos en el mundo, aquí en la tierra, lo creó con la voz, con la palabra. Dios dijo, sea hecha la luz, y fue hecha la luz. Dios ordenó a la tierra, Dios habló a la naturaleza, pero cuando iba a crear al ser humano, a ti y a mí, amigo que nos estás viendo, amiga, fue por medio de sus manos. Dios dijo, hagamos al hombre. Dios es trino y uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Dios dijo, hagamos. Era la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con sus manos nos creó. Por eso ahora con sus manos Él viene a sanarnos. Es el consuelo de Dios por medio de sus manos. Hablando en el mundo de lo natural, una persona cuando está enferma y necesita una operación física de su cuerpo, tiene que ir a la operación en un hospital, a un quirófano. Entonces el médico tiene que operar. El médico opera con sus manos. Las enfermeras atienden al enfermo con sus manos. Porque Dios nos creó de esta manera, para que el amor fluyera de arriba hacia abajo y entre nosotros nos amemos como seres humanos. Dios quiere consolarte, amigo, amiga. Dios te ama. Dios no quiere que estés apartado o apartada de Él. Las personas que no conocen esta verdad, lo único que hacen ante los problemas de la vida diaria, ante la adversidad, es quejarse, y se quejan porque no saben que ya la solución la tienen. La solución la tenemos aquí en la tierra.
Cristo es la solución. Cristo no es religión, es la solución al problema. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. No hay que estarse quejando de la situación, hay que actuar, hay que orar, hay que detener lo que está viniendo sobre nosotros, hay que hablarle a las aguas, hay que hablarle a los huracanes, hay que hablarle a este virus que tiene que retirarse. Todo esto es autoridad espiritual dada por Jesucristo. No es quejarse, no es estar observando la situación y estar lamentándose de que no tenemos ayuda. La ayuda viene de Dios al que cree, al que tiene fe. Por eso predicamos a Jesucristo, para que se fortalezcan en fe. Muchos ven la fe como algo no práctico. Yo siempre he visto la fe como una vida práctica aquí en la tierra, porque de qué me sirve tener religión y no tener solución a los problemas que yo tengo, problemas que pueden ser de espiritual, problemas que pueden ser de salud física, problemas que tienen que ser con asuntos económicos o de bienestar en la tierra. Si yo no acudo a mi Creador, ¿a quién más voy a acudir? Así que debemos caminar en fe, ¿sí? Sí, aquí vemos con lo que aquí está enseñando acerca de la reconciliación, porque antes, bueno, por el pecado hubo una división, estábamos apartados de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Por eso dice aquí la palabra que Jesús nos reconcilió con el Padre. Y esto es igual para nosotros, como un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Cuando un matrimonio se separa, viven separados en diferentes partes, pero cuando es una reconciliación, quiere decir que se dan una segunda oportunidad para revivir algo del pasado que dejaron atrás, para volver a retomarlo. El amor. El amor, exacto. Que se había apartado. Que se había ahora apartado. Tiene que volver. Sí, por eso la palabra tiene que ver con regresar, con volver o volverlo a intentar. Es la restauración. Una segunda oportunidad. Es una etcétera. segunda oportunidad, ¿sí? Sí, entonces vemos, por eso lo que Dios está esperando es de que los que se han apartado de Él se reconcilien. Sí, es una decisión personal. Si yo estoy apartado de Dios y reconozco de que todo lo que yo hago me va mal, porque tomo decisiones personales sin considerar a Dios, y estoy cada día hundiéndome más en problemas, enfermedades, tragedias, etcétera, y estoy viendo al Salvador y no me acerco y le pido la ayuda. Sí, porque Dios Entonces, está esperando que no nosotros... puedo quejarme de mi situación. Sí, porque Dios está esperando que nos acerquemos a Él. La única solución en el planeta Tierra al ser humano se llama Jesucristo, el Consolador. Ahora está la iglesia enseñando de Jesucristo. Nosotros enseñamos de Jesucristo. Estamos enseñando que el camino a la reconciliación con Dios es Jesucristo. Y me gusta este pasaje, porque este pasaje es el único pasaje donde aquí Dios abre su corazón de tal manera al ser humano para decirle: te suplico que te reconcilies conmigo. Y con la reconciliación... Es una súplica. Y con la reconciliación... Dios suplicando. Así es. Y con la reconciliación viene entonces la consolación. Sí, si no hay reconciliación, no hay consolación, no hay paz. Dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Dios es Dios de gozo, de alegría. Busca la palabra que está en Isaías, por favor, Isaías 42 del 6 al 8. Allí habla de que Dios transformará todo en la consolación. La consolación es sacarte de la tristeza, sacarte de la angustia, de la desesperación, y que vuelvas al gozo de Dios. Vamos a leer lo que dice Isaías 42 del 6 al 8. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano.
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Sí, está hablando de la solución al problema que Dios determinó aquí en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Esta palabra es una palabra mesiánica que está hablando de Jesucristo como el Consolador. Hay otra palabra que podemos usar, dice el versículo, capítulo 59 de Isaías 1, allí habla de la salvación de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios está suplicando al pecador, es lo que dice el apóstol Pablo. El Señor nos ha puesto como embajadores del cielo aquí en la tierra, en súplica y ruego. Reconcíliense por favor con Dios. Dios está rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios. Dios ama al ser humano. Dios ama su creación. Isaías capítulo 51 versículos 11 y 12 está hablando del cambio de circunstancias. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Yo soy vuestro consolador. Aquí está. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como hemo? Es la palabra de Dios. No tengan temor al ser humano. El diablo está atacando al ser humano con miedo y temor. Los seres humanos tomados por el enemigo están haciendo maldad. Por eso muchas personas están atemorizadas en medio de las inundaciones y no quieren dejar sus casas porque creen que personas malas pueden entrar a robarles. Es algo propio del ser humano. Así que, amigo, amiga, tenemos que orar para reprender las obras del diablo y tenemos que orar para que las personas vengan a la paz, vengan a la reconciliación con Dios. Dios está rogando a través de nosotros los cristianos reconciliados con Dios. Dios quiere la reconciliación. Esta es la consolación que Dios trae sobre nosotros. Por eso la Biblia nos habla acerca de la importancia de orar. Aquí con la consolación lo que vemos también nos habla de la mano de Dios. Porque bueno, cuando leemos, por ejemplo, de Éxodo, ¿no? Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ahí dice repetidamente, dice con mano o con brazo fuerte, Dios sacó a Israel de Egipto. Sí, eso habla de que Dios se muestra en todo su enojo y su ira contra la injusticia del hombre en la tierra, de otra manera contra el diablo y su obra. Y bueno, tenemos también a Jesucristo, ¿no? Jesucristo, vemos en su ministerio, Él tocó a los enfermos y dejó que los enfermos también le tocasen. Sí, lo tocaron al Señor. Sí, y todos los que los tocaron o los que Él tocó, recibieron sanidad. Sí, es el toque de Dios. Dios quiere de que nosotros caminemos en consolación. A esto vino Jesucristo, a esto está el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros en este estudio y está allí detrás de tu televisor, amigo, amiga, porque Dios es omnipresente. Está presente en este lugar y está presente donde tú estás. Dios abarca todo. Dios quiere la salvación de toda persona que está apartada de Él.
Solamente hay que arrepentirse de todo pecado, arrepentirse de toda incredulidad, arrepentirse de estar dudando de Dios, arrepentirse de no creer en Dios y su palabra y decidir acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Recibe a Jesucristo. Tú puedes recibir en este momento a Jesucristo en esta oración. Repite después de mí si es tu decisión personal reconciliarte con Dios. Si es tu decisión personal hoy entrar al gozo de Dios, al gozo del Señor. Repite: Señor Jesucristo, soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por estar apartado de ti, por tanta incredulidad, por tanta dureza de mi corazón. Me arrepiento y en este momento clamo para que tu sangre preciosa venga sobre mí a limpiarme de todo pecado. Abro mi corazón y te invito ahora a que entres a mi vida y seas mi Salvador a partir de ahora y mi Señor. Creo que tú vives, has resucitado de los muertos y ahora con mi boca confesaré que eres el Señor de mi vida. Hablaré de ti, Señor Jesucristo, porque soy un embajador llamado a servirte hablando de ti. Recibo la salvación y te doy gracias, Padre Celestial, por esta salvación. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, ya eres un hijo de Dios. Ahora solamente empieza a leer la Biblia y clama a Dios conforme a su palabra. Dios estará escuchando cualquier petición que tú tengas en la tierra. Peticiones personales, matrimoniales, de tus hijos, de tu familia. Los oídos de Dios y los ojos de Dios estarán atentos a ti. Eres un hijo de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Estamos dando gracias a Dios por todas las personas que están ayudando al prójimo en su necesidad. Hemos visto mucho la ayuda humanitaria en medio de estas inundaciones aquí en Tabasco, en Chiapas. Personas que están tratando de colaborar en la ayuda a las personas que lo requieran. Y no solamente las personas, sino también vemos la ayuda de las naciones. Tabasco está en la noticia mundial y estamos viendo cómo naciones de diversos lugares están enviando también la ayuda necesaria en estas inundaciones. Estas imágenes que estamos viendo fueron tomadas ayer de la ayuda que mandó Alemania a Tabasco, y damos gracias por todos estos siervos o servidores de la nación, como son el ejército mexicano. Damos gracias a Dios por el ejército en México, un ejército con mucho valor humano, igual la Marina. Todos los que están hoy trabajando en México estamos viendo la disposición de servir. Protección Civil también, de los que están trabajando. Damos gracias por todos ellos y seguiremos orando también. Estamos orando y seguiremos bendiciendo a todos ellos. Dios es amor y el amor de Dios es permanente. Dice Dios: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios te ama, amigo, amiga, y el amor permanecerá. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.